Oiga, qué maravilloso escuchar el testimonio de la hermana Mayrina con tecnología media, pero lo logramos. Al final la escuchamos y ella luego, cuando revise el en vivo, pues se va a ver y nos va a ver a todos nosotros. Como decía, es una hermana, era de las servidoras acá, que dirigía, que predicaba, que discipulaba, que atendía grupos en casa. Pues el Señor la llevó para allá, para Europa. Por allí sirve al Señor, siempre está conectada con nosotros y quería que el testimonio de Cristo, pues lo que hemos orado y lo que no han orado, todos, pero que nos gocemos con ella. Pasemos a la palabra del Señor. En esta mañana, iba a decir en esta tarde, en esta mañana, y qué bueno que habemos buen número, bendito el Señor. Pensé que como algunos no tienen aún teléfono y manera de por WhatsApp avisarle u otro medio, pensé que quizás faltarían más, pero aquí estamos. Y el domingo, ¿recuerdan cuál fue el título que nos abordó? Ahora, si la hipocresía no. Fe sin hipocresía. Ese fue el título que nos abordó. Fe sin hipocresía. Y esto bajo el tema justificado por gracia. ¿Cuál es el tema? Justificado por gracia. Santificado por gracia. Es lo mismo que decir perdonado por gracia. Es lo mismo que decir limpiados por la sangre de Jesucristo por gracia. Es lo mismo que decir reconciliados con Dios por gracia. Ese es el tema. Justificados por gracia. Pero el título de este tema que abordamos el domingo pasado fue... ¿Cuál fue el título del domingo pasado? Fe sin hipocresía. Bendito el Señor. Y ahí pudimos ver o ilustrar esto en el ministerio y vida del apóstol Pablo, y sobre todo allá en Gálatas, cuando Pedro había subido de Jerusalén y luego vinieron algunos de parte de Jacobo y Pedro se retraía porque tenía miedo. Así dice la Escritura, tenía miedo de los judíos. Y allí el apóstol Pablo se vio en la necesidad y en la responsabilidad de pararse firme por la verdad del Evangelio y confrontar cara a cara a Pedro y hasta Bernabé, que fue arrastrado por esa hipocresía. ¿Se acuerdan que abordamos esto? ¿Se acuerdan o no? Eso lo vimos en Gálatas 2. Entonces resumimos que hipocresía es fingir lo que no se es. Y vimos lo peligroso de mezclar la ley con la gracia. Y vimos lo peligroso de añadirle a la obra perfecta, consumada, toda inclusiva del Señor Jesús, algo de la ley como una forma de compensar o completar la obra de Jesús. La obra que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo hizo. La obra que Dios hizo en Cristo no puede ser mejorada, no puede ser ayudada, no se le puede añadir. Porque es como completa, perfecta, cabal. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí? De ahí que sentenciamos el domingo pasado que a la fe de y en Jesucristo añadirle la práctica, la observancia de aquello que la ley nos demandaba para declararnos justos es adulterar el Evangelio, es socavar la gracia, es una manera consciente o inconsciente de rebelarnos en contra al propósito eterno, que ya también hemos dicho en otras ocasiones que el propósito eterno era Dios darse a conocer a través de ¿quién? De su Hijo. Y de esta manera entrar a su creación y hacerse de un cuerpo en el Hijo, nosotros sus hijos. Entonces,
Vamos un momento otra vez a Gálatas capítulo 2. Para ver dónde nos quedamos. Sí, recuerdan, ya empataron lo que hablamos el domingo pasado. Vamos a Gálatas capítulo 2 y veamos exactamente cómo el apóstol Pablo dice: ¿qué tono tan comprometido? Lo había dejado allá la tecnología. ¿Qué tono tan comprometido? ¿Cuánta seriedad? ¿Cuánto celo santo? Porque a veces tenemos celo, pero no es celo santo. Es celo en la carne. Es un celo a nuestro yo. Es un celo a la tradición y religiosidad que hemos aprendido. Y estamos dispuestos a morir por esas cosas, pero no por Jesucristo. Gálatas 2:12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, tenía miedo de los creyentes de la iglesia que estaba en Jerusalén, de la cual Jacobo, que es el mismo Santiago, era el pastor principal que habían venido. Y en su simulación, diga simulación, falsedad, apariencia de lo que no es, en su hipocresía y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera, ahora Pablo dice, de tal manera, como diciendo, todavía Pedro, que nació allá, que vive allá y tiene esa influencia negativa de mezclar ley con gracia y creer en la gracia por estar bajo la ley. Pero Bernabé, el que me presentó a las iglesias, el que me introdujo y me colaboró, que fue llamado en Hechos 13 junto conmigo al apostolado, hasta Bernabé, él lo dice en un tono de ¿qué? De admiración. Hasta Bernabé, aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por la qué? Por la hipocresía. Fe sin hipocresía, diga. Fe sin hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, si no andaban rectamente, ¿cómo andaban? Torcidamente, desviadamente. Pero cuando vi que andaban torcidos o desviados, muy bien, no conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles, explicamos que judíos, los israelitas, gentiles, las demás naciones. El mundo se dividía en judío, el pueblo de Dios bajo la ley, bajo la Torá, y los gentiles, las demás naciones. Ahora Pablo dice: si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué esta hipocresía, Pablo, de no comer con los gentiles, que es una tradición judía, pero que tampoco Dios nunca mandó eso? Nosotros, siendo judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sabiendo que el hombre no es justificado por obrar de acuerdo a la ley dada al pueblo de Israel por medio de Moisés. Por eso es que se le llama la ley de ¿quién? De Moisés. No porque era de Moisés, era de Dios para Israel, pero Moisés fue el hombre que Dios usó para traer esta ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El hombre no es perdonado, como dije al principio, no es santificado, no es engendrado hijo de Dios. El hombre no es declarado santo, justo e inocente por guardar la ley, sino ¿por qué? ¿Por qué? El 16, voy por el 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras
de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Cuáles son las obras de la ley? Obrar de acuerdo o guardando los mandamientos. Y explicamos que esto incluye guardar el sábado, celebrar las fiestas judías. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, siendo judíos, Pedro, hemos creído en Jesucristo. Porque si por guardar la ley, que era la base legal del pacto de Dios con Israel, el hombre justificado, ¿para qué creímos en Jesucristo? No nos hacía falta. ¿Pero por qué creímos? Porque sabemos de que la ley era un medio puesto hasta que llegara Jesucristo, como veremos hoy. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecados? En ninguna manera. Y si buscando ser justificados en Jesucristo, todavía por no guardar la ley somos pecadores, miren lo que significa eso. Si buscando ser justificados en Jesucristo, ¿quiénes buscaron esto? Los que hemos creído, levanta la mano. Si nosotros buscando ser justificados en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, todavía tenemos que guardar la ley, ¿por qué es? Porque si no guardamos la ley, ¿qué somos todavía? Pecadores. ¿Ven lo peligroso de esto? Creemos en Jesucristo por además el Shabbat, guardar el sábado. Creemos en Jesucristo por además no comer animales limpios ni inmundos. Creemos en Jesucristo por además la barba por aquí, el manto para orar, los flecos por acá. ¿Perdón? Entonces, si tenemos que guardar la ley, es para dejar de estar en pecado. O sea, si creyendo en Cristo tenemos necesidad de guardar la ley, ¿qué significa esto? Que somos hallados pecadores. Entonces, ¿la sangre de Jesucristo nos limpió o no nos limpió si guardamos la ley? Estamos gritando que no nos limpió. ¿Ven lo delicado que es esto? Pero bueno, pastor, está bien eso, pero entonces la ley ¿para qué servía? Deme un chance. ¿Es por esto Jesucristo ministro de pecado? Jesucristo nos ministró, nos sirvió, nos impartió ¿qué? ¿Pecado con su sangre? No. Nos limpió, nos lavó de nuestro pecado, que es muy distinto y diferente. Es por eso que guardar la ley es más, hermanos, guardar la ley es más que descansar un día, significa mucho más que comer animales más saludables. Guardar la ley como una forma de agradarle a Dios, repito, es decir o demostrar que Jesucristo no nos es suficiente y aún creyendo en Él todavía estamos en pecados. Y para poder salir de los pecados, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la ley. ¿Sí entienden lo que estamos hablando? Yo sé que parece un trabalenguas, pero si usted no lo entiende, lo van a enredar. Y usted va a estar dándole me gusta en Facebook a lo que no es. Y usted va a estar apoyando lo que no es. En ninguna manera. ¿Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Si yo me divorcié de la ley, me morí para la ley, renuncié a la ley para entrar y recibir la gracia de Jesús, yo desbaraté en mi vida la ley como mi confianza en Dios o como la manera de agradarle a Dios. Pero si ahora vuelvo a edificar el sistema de ley como mi creencia, ¿qué me hago? Transgresor. El 18. ¿Qué me hago? Un violador de la palabra de Dios. Que automáticamente de que, ¿como qué me sentencio? Como pecador. Ahora, pongo otra vez el 19.
Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, yo con la ley, estoy muerto para ti. Hazte de cuenta que yo no existo. No confío más en ti. Ley, como manera de que salvarme. Pero con Cristo, diga con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, no en la ley. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que vive ¿dónde? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió. Wow. Esto se puso ahora peligroso. ¿Cómo se puso esto? Diga, peligroso. Ponme otra versión ahí. Ponme otra versión. Vamos a hacer un cambio acá. Ponme otra versión. Déjenme quitar esto de aquí. No se preocupe que estemos en vivo. Lo que tenemos que estar vivos somos nosotros. Y estamos vivos. Mire lo que dice la versión, nueva versión para los hispanos. No hago nula la gracia de Dios. Pablo está diciendo esto ante el hecho de que guardar la ley para no estar en pecado, es decir, no basta con la obra de Jesucristo. Aunque creí en Jesucristo, ¿cómo sigo? En pecado. Y aunque creo en Él, ahora debo guardar ¿qué? La ley para dejar de estar en pecado. Ahora Pablo dice, un momentico, este jueguito es más que conciencia. Este jueguito, ¿sabe qué significa? Hacer nula la gracia de Dios. Y yo no hago nula, no desactivo, no renuncio, no rechazo, no invalido la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Proyéctame ese pasaje, por favor. ¿Cuánto estamos aquí? Amén. ¿Cuánto estamos aquí? Amén. Si todavía debemos guardar la ley para hacerle agradable a Dios, Cristo murió. Esto es muy peligroso. El que come para el Señor come. El que guarda el día para el Señor. Sí, Pablo dijo eso. Pablo dijo eso. Pero mire lo que el Espíritu dijo después. Es hacer o tener como nula. Otra versión. A ver si dice diferente. Igual lo dice. Ponme la Reina Valera entonces ya. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, en vano, por gusto, murió Cristo. ¿Sí entienden por qué aquí se habla tanto de la gracia? Porque aunque hablamos como loros, a veces se nos sale la justicia propia, la vanagloria. ¿Cuántos aquí están desechando la gracia de Dios? Levanta la mano. Todos aquellos que están guardando parte de la ley para agradarle a Dios, están desechando y desactivando en sus vidas la gracia de Dios. Y va a llegar el momento que se va a ir completa. Porque a usted se le presenta a Cristo crucificado, resucitado y glorificado. Ya no en debilidad, sino en poder. Y su segunda venida no tiene que ver con el pecado, ¿sabe? Eso de que cuando Jesucristo venga, se lleva a los creyentes espirituales y se quedan en el purgatorio cristiano a pasar la gran tribulación, otro grupo de cristianos, y lo que se dejen picar la cabeza se van. Ese es el purgatorio. Cuando Él venga otra vez, no viene en relación con el pecado. Fue su primera venida como cordero, como ofrenda. Así que si no te vas y te quedas, te queda. Dicen los católicos que cuando
morimos y hay cositas por arreglar, te mandan al purgatorio, ahí sufres un poquito, te meten en la centrífuga y botas como las mujeres hacen en la lavadora, ¿no? La lavadora purga el agua de la ropa. Entonces te meten en la centrífuga, llamada purgatorio, y cuando tú purgas tus pecados, te pasan para el cielo. Y según los evangélicos, cuando Cristo venga, los que estén mal se quedan, lo meten en el purgatorio, centrífuga de la gran tribulación. Perdón, es muy fácil que Él venga, y ahora por vista, porque vi que vino, esforzarme por ser salvo. Qué fácil. Eso no está en la Biblia. Cuando Él vuelva, no tiene que ver con los pecados. Él viene por su pueblo, por los que lavó, por los que santificó, por los que limpió, por los que justificó, por los que no desecharon la gracia. Esa es la verdad. Y no me gusta hablar de escatología porque eso es un profundo océano que hallar la verdad no es cosa fácil. Pero recuérdese, creyentes que para salvarse pasan la gran tribulación y hay que cortarse la cabeza, eso se llama purgatorio cristiano. Eso no existe. No hay dos oportunidades. Es ahora. Y es por la fe, no por vista. ¿Vale? Entonces, el 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora, vamos a lo de hoy, porque hay caras nuevas. Tengo que hacer un redondel, porque usted sabe. Vamos ahora a lo de hoy. Aquí veníamos hablando los martes sobre la epístola a los romanos. Y vamos un momento a Romanos 7. Márcame ese pasaje. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Márcame el pasaje ese. Vamos a Romanos 7. Y realmente, quizás lo más apropiado no es que hablemos de esto aquí ahora, pero como ya lo veníamos tocando, vamos. Al final usted va a acomodar lo espiritual a lo espiritual y vamos a ser entendidos. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Pablo escribe esta carta a la iglesia que estaba ¿dónde? Romanos, que estaba ¿dónde? En Roma. Pero específicamente ¿a quiénes? Ahora está hablándole aquí a los judíos que vivían en Roma, que por un tiempo guardaron la ley, luego creyeron en Jesucristo, pero que algunos todavía estaban creyendo en la gracia, pero viviendo bajo la ley, o estaban siendo seducidos, pero la ley, mis padres me la enseñaron por miles de años. El trato de Dios fue con el hombre a través de la ley. ¿Será o no será? Porque la gracia siempre va a ser atacada. La gracia siempre va a ser vituperada. La gracia siempre va a sufrir atentados. Siempre va a sufrir el ser raída. Porque te repito, la ley que establece la justicia propia. Lo que yo me gano, lo que yo hago, lo que yo obro, ahora soy digno. Pero la gracia que dice, todos son indignos. Les regalo la salvación. ¿La toman o la dejan? Así de jamón, sin hacer nada, sin hacer nada. La toman. Aquí nadie regala nada, Señor. Inconscientemente así pensamos, aquí nadie regala nada, aquí nadie da nada, y el que da es después para sacarte. ¿Alguna segunda intención habrá? Por gracia, no, aquí hay que guardar la ley, algo hay que hacer aquí. ¿Ven el híbrido? ¿Acaso ignoráis, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta al marido, a la ley del marido, una analogía, mientras éste vive. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿sí o no? Hasta que la muerte lo separe. Pero si uno muere, se rompe ¿qué? El vínculo o pacto del matrimonio, y la persona que se queda viva, ¿cómo se quedó? Libre.
¿Sí o no? Libre. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido está vivo, con el que está unido bajo pacto, según la ley, y se une a otro varón, ¿cómo es llamada? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. ¿De qué ley? De la ley del matrimonio. ¿Sí o no? Que dice que no se puede ligar a otro hombre mientras el marido esté vivo, porque si lo hace sería llamada adúltera. Es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere con otro, ya muerto el marido y libre de esa ley, si se uniere con otro, no será adúltera. ¿Entendemos esto o no? Si no entendemos esto, no entendemos lo otro. Así también, ahora Pablo, repito, toma la analogía, la parábola del matrimonio, según la ley, para ahora que así también, o de la misma manera entendamos que ocurre en lo espiritual. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Jesucristo, ¿qué hizo? Guardó la ley, cumplió la ley, de manera que en su muerte se crucificó la ley. De manera que los seres humanos, que el único medio que tenían para ser hallados justos delante de Dios, ¿cuál era? Guardar la ley, ¿no? Ahora, quedando libre de la ley, así como la mujer, cuando el marido muere, queda libre de la ley del marido y se puede casar. Ahora, la humanidad, habiendo muerto el marido llamado ley en el cuerpo de Jesucristo, Él la guardó, Él la poseyó, ¿y qué hizo? La clavó en la cruz. Ahora podemos ser de otro. Ahora podemos casarnos otra vez. Ahora podemos entrar bajo otro pacto. Ahora podemos entrar bajo otra ley que me da la libertad de casarme con otro. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. ¿De cuál otro? Del que resucitó. Cuando Jesucristo murió hecho pecado. Él cargó todo el pecado de la humanidad en cumplimiento ¿a qué? A la ley. Para ahora librar a todos los que estábamos bajo la ley, los que estábamos casados con la ley, para que entonces podamos casarnos con el mismo que murió, pero que ahora resucitó como otro o de otra forma. Para que sea de otro. ¿De qué otro? Del que resucitó. Es por eso que aquí hacemos una separación entre Jesús de Nazaret en los días de su carne, a fin de cumplir la ley y morir hecho pecado por nosotros sin ser pecador, pero cuando resucita, nada tiene que ver ya con el pecado. Ahora, ¿quién resucita? ¡Otro! Y ya no le pertenecemos al que andaba caminando por Galilea, sino que ahora nuestra comunión con Él es desde la perspectiva del que murió, nos justificó, cargó nuestro pecado, nos puso su justicia, y ahora nosotros somos de Él, y por la sola fe tenemos comunión con Él, estamos en Él, a fin de que llevemos fruto para Dios. En la ley era por llevar ¿qué? Obra, por guardar las obras. Pero ahora en la gracia no es por las obras, es por el fruto de la fe. Muy bien,
Pero note que en la ley lo que hacíamos que eran, repito, obras. Pero ahora, ya de otro, del resucitado, del glorificado, no hacemos obras. ¿Qué damos? ¿Qué parimos? Frutos. No es lo mismo construir esta pared, levantar una pared, construir un edificio, a que un árbol de mango dé como fruto mango. No es lo mismo construir un barco a que una mujer conciba de un hombre y como fruto de, porque las obras, ¿qué producen? ¿Qué producen? Cansancio, trabajo, experiencia, pericia, destreza. Pero sin embargo, yo nunca he visto un árbol de mango diciendo, ay, 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 ¿qué hago ahora? Ya tengo florecitas. Ahora, ¿cómo pago los mangos? ¿Y cómo lo maduro? Y la mata gritando como va a parir los mangos. ¡Ay, qué dolor! ¿Usted ha visto eso? Las mujeres, aquí todos nacimos de una mujer. En uno de los momentos más felices de su vida, ahí caímos. Ni se enteró. Se entera al tiempo. Y lo único que la mujer hace, ¿qué es? Nada. Porque se alimenta como siempre. Su vida va a ser igual. Pero se va desarrollando misteriosamente una vida dentro de la mujer. Que la mujer no anda, ay, el niño se despertó, oye, desayunito, papi, el desayuno, oye, la merienda, hiciste popó, hiciste, no, es una manera natural, porque es un fruto. Entonces la ley, ¿qué nos hacía a nosotros hacer? Obras. Pero esta gracia no son obras, es un fruto natural del Jesucristo que te habita. Y repito, así como nunca he visto un árbol de manzana, de mango o de yuca, preguntándole a otra mata de yuca más vieja, oye, ¿cómo se pare? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hago para que la yuca? Tampoco he visto una mujer preguntándole a otra, oye, ¿cómo hago? Ya tengo 2 meses, ¿cómo hago para que crezca la barriga? Los frutos se dan de manera natural, de manera orgánica, sin esfuerzo. No así el trabajar, que es con el sudor, y mientras más te prepares, mejor te queda. Pero acá, mientras más vil y pecador, mejor va a ser el fruto. ¿Notan la diferencia o no? El 5. Porque mientras estábamos en la carne, si él dice mientras estábamos, ¿qué significa? Pasado, ya no estamos. Entienda lo que Pablo dice. Mientras estábamos, porque él de repente habla pasado, en presente, se manda para el futuro, y tenemos que estar claros en lo que estamos leyendo, porque si no, vamos a quedar aquí sentenciados como pecadores, que es lo mismo que hacer nula la gracia de Dios. Porque mientras estábamos pasados en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto. La ley, ¿con qué trata? Con la carne, con la conducta. No robes, no mates, no adulteres, no mientas. ¿Con qué trata la ley? Con la carne, con la conducta, demandando de nosotros ¿qué? Buenas obras, buenas acciones. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Ahora sí, dando fruto, la muerte. Porque la muerte espiritual no se puja ni se trabaja. Eso sí es un fruto también de la carne. Pero el guardar la ley es una obra. Pero ahora estamos libres de la ley. O sea, cuando andábamos en la carne, las pasiones que hacían obraban en nuestros miembros.
Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Con Cristo estoy. Entonces, cuando yo realmente entiendo la gracia y creo en Jesucristo, yo con Jesucristo también morí y fui crucificado ¿a qué? A la ley. ¿Vale? ¿Lo entienden o no? Pero ahora, estando libres de la ley, por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. La ley era un régimen, ¿sí o no? Que Dios estableció para que el hombre tuviera comunión con él y fuera declarado justo. Pero ahora, cuando morimos crucificados en Cristo y con Cristo, nos salimos, nos libramos de la ley, del régimen de la ley. ¿Para qué, amados? Para que sirvamos bajo un nuevo régimen. ¿Cuál es? El del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo. ¿Cuál es? Entonces ahora vemos que a la ley, o a la letra, perdón, que a la ley se le llama ¿cómo? Letra. Según este contexto, ¿cómo se le llama a la ley? Letra. ¿Cómo se le llama a la gracia? Espíritu. ¿Cómo se le llama a la ley? Letra. ¿Cómo se le llama a la gracia? Espíritu. Antes de Jesucristo, el hombre para tener comunión con Dios era bajo el antiguo régimen de la ley, también llamado. Pero ahora, habiendo muerto con Cristo por la fe, aquel régimen, y resucitamos, somos del otro, de Jesucristo glorificado, bajo un nuevo régimen, el del Espíritu. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado. Pero la ley, al final, lo que hacía era despertar pasiones en mí. La ley es pecado, es mala, es matada. ¿Me entiendo? La ley es pecado en ninguna manera, pero no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciará. Para ahí, cuando uno se muda para un nuevo país, lo primero que debe hacer es conocer las leyes de ese país. Porque usted anda aquí por las calles, se toma un maní, coge luego el cucurucho de papel y lo tira donde quiera y nadie le dice nada. Usted va por las calles, usted ve a veces la indecencia de muchas personas, escupen, esgarran. Hay países donde usted, si lo agarran tirando un papelito en la calle o escupiendo, la multa hay quien se la quite a primera instancia. Entonces llego a un país de eso, compro el maní, me lo como, boto el papel, policía cuando viene, oiga, su nombre, mire, ¿pero qué pasa? Una multa. ¿Pero por qué? Por arrojar basura a la calle y atentar contra la limpieza, el ornato de la ciudad. Ah, no, porque en Cuba lo tiramos de quiera. Usted no está en Cuba, usted está en Italia. Sí, pero soy cubano. Debiste, antes de venir para aquí, montarte en el avión, aprenderte las leyes de aquí. ¿Me dejas ponerte la multa o te llevo preso? Es que soy cubano. Oiga, que usted no está en Cuba. Entonces, la ley, ¿qué hace? Nos muestra lo que está bien y lo que está mal, según las normas propias de ese país o estado donde esté. Porque Estados Unidos, una sola nación, pero ¿cuántos estados? Y hay leyes que operan en un estado y no en otro. Entonces, ¿qué hace la ley? Decirme qué es un delito y qué no es un delito. Entonces, acá en Cuba, usted lanza papel, usted agarra en la calle, aunque venga otro después se caiga, y no pasa nada. Pero en otros países sí le va a pasar, porque es contra la ley. Entonces, lo que aquí me es libertad, allá que me es un delito a causa de la ley de ese país.
Entonces, mientras uno no conoce la ley de Dios, todo como está, todo que es bueno, todo es rico, dale al cuerpo lo que te pida. Pero cuando ya tiene la ley, ya ahora, en este caso espiritual, aparece una palabra: bendición y maldición, pecado y obediencia, justicia por tu obediencia. ¿Están entendiendo o no? Y es por eso que Pablo dice: ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero la verdad es que yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Vale? Y hay personas que a veces entran por estas puertas a recibir al Señor y están cometiendo cosas que ya no que llevamos tiempo sabemos y nos desligamos de ella. Pero entran algunos que ven muchas cosas pecaminosas como normales. ¿Por qué? Porque no tienen la ley de Dios, porque no conocen la ley de Dios, porque nunca tomaron a Dios en cuenta, nunca a Dios les importó. Y por lo tanto, ellos mismos eran su ley. Y mi palabra es la ley, como dice la canción. Pero ya cuando llega acá, ¿cómo? Y yo no puedo hacer esto, y yo no puedo hacer lo otro, y que esto no le agrada a Dios, y van echando para atrás hasta que se desaparecen. Porque la ley, ¿qué hace? Les da conocimiento del pecado, de lo que es malo. Entonces, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces la ley, entre otras cosas, ¿para qué es? Para que nosotros conozcamos y sepamos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, qué es pecado y qué es justicia. ¿Vale? ¿Vale? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo un mito de la codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley, mira ese tirando de maní en la calle, ejemplo, el cucurucho de maní en la calle o escupiendo en el piso. Puede que a usted le disguste eso, puede que a alguno nos disguste eso, pero si no hay ley, por mucho que me disguste, bien hecho está. Pero si hay ley, policía, mire, venga acá que hay una persona que está haciendo esto. Pero usted no puede llamar a las autoridades o acusar a alguien si no hay una ley que está violando. ¿Sí o no? Vaya, lleve el hilo. Porque sin la ley, el pecado ¿cómo está? Muerto. Si no hay una ley que prohíba escupir en el piso, está bien. Y no es un delito. Pero en cuanto se pone la ley, ¿en qué se convierte? En lo que era normal, en un delito. O sea, el que no conocía la ley, es por eso, vaya entendiendo por qué Dios puso la ley. Para que las personas supieran, conocieran cuál es el carácter moral de Dios. Y ahora entendieran qué era correcto y qué era incorrecto. Qué era pecado y qué era justicia. Pero si la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué dice que revivió? Porque al final, como sin ley, todos como nacimos, pecadores, ¿vale? Ah, que haya un momento, un tiempo en que la conciencia no nos acuse. Está bien, porque no teníamos la ley de Dios. Pero al final, si no conoces la ley y la violas, el desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad. Usted va manejando y viola una ley de tránsito, el caballito, parece ahí. ¿Qué hice? Esto. Pero yo no lo sabía. Ah, tú no lo sabías. ¿Compraste o te regalaron la licencia? Debías saberlo. Vamos, lo que lleva. ¿Vale? Es por eso que dice, revivió y yo morí. Y ayer que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué era para vida? Porque el que guardara la ley era declarado justo, pero el que no la guardaba era declarado injusto, pecador y violador de la ley.
Entonces, aunque el mandamiento era para vida, como él no podía guardarlo, ¿en qué le resultó? Para muerte. Amado, ¿me estoy explicando o no? Era para vida, pero a él le obraba para muerte. ¿Por qué? Porque la ley le decía que era malo, pero no le daba el poder espiritual para no hacerlo malo. ¿Ya entiende? ¿Ya entiende? Es como que ahora usted, yo coja un camión de billetes de $1000 y lo riegue en la calle y nadie puede tocar. Si fueran todos millonarios, lo más seguro es que ninguno lo toque, pero con necesidad. Lo que le va a caer encima a ese bulto de billetes es como pitir a Laura. Se va a hacer ahí. ¿Por qué? Porque las personas no tienen. Cuando uno está saciado, hasta lo bueno pasa por malo. Cuando uno está lleno, pero cuando uno tiene hambre, cualquier cosa le es buena. Hasta lo que nunca. A mí no me gusta eso, pero dame que sea eso. Entonces, el 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Por qué, amados? Porque no le daba la capacidad al hombre para vivir de esa manera. Porque el hombre, ¿qué era? Pecador, con pasiones, con deseos, con sentimientos que por sí solo no puede controlar. Para de esta manera guardar la ley de Dios y ser delante de Dios un justo. Luego, el 12, de manera que la ley es a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿La ley cómo es? ¿Es buena? Porque te prohíbe lo bueno, te prohíbe lo malo. Y lo malo que te prohíbe es por hacer un bien a Dios o por hacer un bien a nosotros. Cuando uno no roba, ¿a quién le hace bien? A Dios. A nosotros. Cuando uno no miente, cuando uno no adultera, cuando uno no mata, ¿a quién le hace bien? A Dios. Él sigue siendo Dios. A nosotros. La ley es santa, es justa, es pura, es buena. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que había un problema. Aunque la ley era santa, justa y buena, había otra ley que no era santa, ni justa, ni buena, llamada la ley del pecado. La ley, ¿cómo es? Santa, justa y buena. Pero tengo un problema. El 13. Tengo un problema. Pero están atrasados. Tiene que pasar cuando lo diga. Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado. El problema no es la ley, sino que el pecado que hay en nosotros. Esa inclinación al mal que nos hace errar al blanco en cuanto a la voluntad de Dios. Diga, el pecado. La ley es buena, pero el pecado es malo. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sin ley, la conciencia ¿cómo está? Tranquila, acabando, haciendo lo malo. Pero ahora cuando viene la ley, si uno le quiere agradar a Dios, es un tormento. Porque ahora quiero guardar la ley de Dios, pero el pecado que está en mí me lleva a hacer lo contrario. ¿Y eso qué cree el ser humano? Un conflicto. Un terrible conflicto, hermano. Ya veremos que más adelante Pablo lo dice más claro. El 14. Pues sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Escuchen, ahora Pablo está hablando aquí en segunda persona, porque ya leímos mucho antes que él dijo, porque mientras estábamos en la carne, en el verso 5, él dijo, mientras estábamos en la carne. Pon un momentico el 5.
Vamos por el 14, pero en el 5 él dijo, mientras estábamos. El 5, 7, 5. Porque mientras estábamos, ven, esto que Pablo está hablando, ahora es una experiencia pasada, ¿vale? Pero él está hablando en segunda persona como presente. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban. ¿Obraban cuándo? Mientras estábamos en la carne. ¿Vale? Esto que estamos explicando ahora, y que viene además, es la experiencia de Pablo antes de convertirse a Jesucristo. ¿Vale? No tiene que ser la experiencia de un hijo de Dios nacido de nuevo. Porque él habla de su experiencia mientras estaba en el régimen de la letra. Pero ahora, al explicar más adelante, el cambio de vida y la nueva expresión de la nueva naturaleza bajo el nuevo régimen. ¿Cuál? El Espíritu. 14 otra vez. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Pablo, ¿tú eres o eras? Ven, hermanos, que da para adelante y para atrás. Mas yo soy, Pablo, cuando habló eso, no era carnal, sino que está hablando, poniéndose a él como ejemplo de su experiencia mientras andaba en la carne, en la ley, que le habla a la carne, que le habla a la conducta. ¿Vale? ¿Caemos aquí o no caemos? Yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo? Vendido. Ahora toma la ilustración de alguien que se le vende como esclavo a un amo. Yo soy carnal, esclavo, vendido. El pecado me compró. Porque Dios a Adán no lo creó pecador. Eso entró después. Eso se lo compró al diablo después, ¿sí o no? Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Tengo un amo. La ley es buena, pero soy esclavo. Y el esclavo no va donde quiere, no come lo que quiere, no viste como quiere. El esclavo no se levanta a la hora que quiere. El esclavo no se acuesta a dormir a la hora que quiere, porque no tiene voluntad. Su voluntad es cautiva ¿de quién? Del amo. ¿Habrá alguien aquí todavía esclavo de alguna pasión, de algún vicio? ¿Habrá alguien aquí esclavo todavía de algo? Vaya a ver, porque en Jesucristo deberíamos andar en libertad. El 15. Porque lo que hago no entiendo. Esto Pablo no lo que hago. ¿Era su presente o cuando andaba en la carne, en la ley sin Cristo? ¿Pero qué hacemos los cristianos? Hermano, es que a mí me pasa lo mismo que Pablo. Mira lo que Pablo dijo. Porque lo que yo hago no lo entiendo. Perdón, Pablo está hablando de su experiencia sin Jesucristo. Amén. Así que no se me justifique más. Porque lo que yo hago como Pablo no lo entiendo. Porque ese era el Pablo en la carne. Estamos matando vacas sagradas aquí hoy. Sagradas. No vacas de los potreros cubanos. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero. Claro, Pablo, porque tú eres un esclavo. Eres un esclavo del pecado. Y los esclavos no hacen sino lo que el amo. Pues lo que hago pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino mi amo. ¿Cuál es mi amo? El pecado que mora en mí. Repito, este no era el Pablo nacido de nuevo. Este era el Pablo sin la gracia, bajo la ley, esclavo del pecado. ¿Vale? Sino el pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero. Dice Pablo, el querer hacer el bien está en mí. Amado, la persona más pecadora, asesinos, violadores, malhechores, ladrones, todo ser humano tiene algo de bien. Todo ser humano en el fondo tiene algo de bondad. Solo tiene sentimiento. Si tiene sentimiento, algo ama, a alguien ama, aunque el enemigo le cauterizó la conciencia, porque esclavo es. Ese Pablo dice, en mí está el hacer lo bueno, pero no hago lo que quiero. Finalmente, aunque me propongo no mentir más, miento. Aunque me propongo no emborracharme más, me emborracho. Aunque me propongo no adulterar más, termino adulterando. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando andaba en la sin Jesucristo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El pecado está en mí. ¿Y eso cómo lo llama él? Una ley. Todos los que no han recibido la gracia de Dios en Jesucristo están bajo la ley del pecado. El pecado es esclavista. El pecado los gobierna. Es su amo. ¿Vale? Ay, pastor, pero yo tengo un vecino que aquello es una maravilla. Nunca tiene una cara al aire. Fiel a su esposa. Trabajador. Unos hijos ejemplares. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Sí. Todos. Ética y moralmente correctos. Ética y moralmente incorrectos. Todos nacimos esclavos del pecado. Unos pecan más que otros, unos tienen áreas de pecado más visibles que otros, pero todos pecadores. Porque ese buen esposo, buen trabajador, búscale, algo hay, búscale. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pablo está hablando en su experiencia, en el judaísmo, bajo la ley, yendo al templo, enseñando a otros en el fondo. En su mente, la ley es buena, la ley es sabrosa, qué linda la palabra de Dios, cuán hermosos tus mandamientos. Pero él entendió, pero en mí hay algo que me lleva a lo contrario. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ya la ley, la que está escrita en letras, en piedras, en papiro, en barras de barro, lo que sea, ya la tengo aquí, ya me la aprendí, pero de todas maneras hay otra ley que se revela en mis cuerpos, en mi cuerpo, en mis miembros, en contra a esa ley que tan linda yo hallo y que quiero guardar, pero que no puedo. ¿Vale? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. La ley del... Estaba la ley de Moisés. Y ahora, ¿qué otra ley vimos? La ley del... Y ya también vimos la ley del espíritu de vida en Jesucristo. Como ahorita veremos. El otro verso. Miserable de mí, dice Pablo, desgraciado lo que soy yo. Miserable de mí, qué sufrimiento tengo, qué mal me sentía cuando andaba en la carne. Y en aquel entonces dijo, miserable de mí, qué desgracia. Te amo, Dios, quiero hacer tu voluntad, pero no puedo. No puedo. Me propongo no hacer el mal y termino haciendo el mal. Me propongo hacer solamente el bien y termino haciendo el mal. Miserable de mí. Ese es el propósito de la ley. Hacer sentir a todo ser humano miserable y pecador para que entienda que necesita un Salvador. Aquel
que venga Cristo o que dice que está en Cristo sin pasar por este proceso de sentirse miserable, desgraciado y pecador, y que venga como el que se está ahogando, Señor Jesús, con esa ansiedad de muerte, no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Todos primero tenemos que enfrentarnos a la ley que nos sentencia a pecadores, sentirnos desgraciados, para entonces decir, Señor, me rindo, yo solo no puedo, haz algo porque yo no puedo. Y ese es el propósito de la ley. Hacer sentir al hombre pecador, mostrarle al hombre el pecado, para que ahora el hombre clame por salvación. ¿Y quién es la salvación? ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Quiero decir algo que también he sentido ahora, no porque no me pega nadie, pero mira esta situación. Miren, no solamente cuando recibimos a Cristo tenemos que despojarnos del Dios hombre, lo dice. Y ese Dios hombre a veces nos deja en los refranes del mundo. El que está en Cristo no debe de pensar así nunca en la vida, porque va a seguir estando en la ley, en la gracia, pero pensando como la ley. Porque muchas veces lo digo porque yo lo he dicho también, el que da lo que tiene a pedir se queda. La gracia no es así. Realmente tú das y Dios se encarga de proveerte también, aunque te quedes sin nada, porque la vida dio lo que tenía. Amén. Y en Jesucristo hay un suministro constante de gracia y de vida. Como dice el cántico, hay un río de vida fluyendo en mí. Oiga, muy bien esa salvedad. Dice Pablo, bueno, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién lo libró? Ahora Pablo está hablando del pasado, pero vuelve ahora ¿a qué? Al presente. Gracias a Dios por Jesucristo. Él no pudo detenerse y rompió la retórica que llevaba y ahora salta para el presente. Gracias. Porque parece que él, mientras contaba esto, revivía aquellas miserias y la gratitud se amplificó y tuvo que coger y del pasado volver al presente. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque los que estamos en Jesucristo somos libres de la ley del pecado. El que no está en Jesucristo, el que no está en la gracia, es imposible que no peque. Los pecadores, es imposible que no pequen. Pero los que hemos recibido la gracia, es posible que pequemos. El pecador, es imposible que no peque. Pero los que estamos llenos del Espíritu de vida, es posible que no pequemos, porque ya no somos esclavos y pecamos cuando nos ponemos de acuerdo con el esclavista. Pero si no nos ponemos de acuerdo con el esclavista, él no es nuestro amo. Repito, los pecadores es imposible que no pequen, pero nosotros es posible que pequemos. Si bajamos la guardia, si lo decidimos, es posible. Existe esa posibilidad. Pero no es como los pecadores, que es imposible que dejen de pecar. ¿Nota la diferencia? Entonces, ¿los hijos de Dios pecan? Sí, es posible que pequen. ¿Los hijos del diablo no pecan? Es imposible que no pequen. Porque como veremos luego, el pecado en la gracia no es robar, ni matar, ni mentir. Es no creer en Jesucristo. Ese es el pecado. Ese es el árbol que da como fruto los pecados. Robar, matar y mentir son frutos, no es el pecado. Son pecados, pero el pecado que da fruto a los pecados, ¿cuál es? No creer en Jesucristo. Porque Él es el libertador, Él es el salvador, Él es el que cumplió la ley por ti y por mí, y que ahora cuando le recibimos, estando en Él, somos justos respecto a Él. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí pasa el presente. Punto. Ahora brinca el pasado. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es el presente de Pablo, pero ahora volvió al tema: miserable de mí, ¿quién me llevará a este cuerpo de muerte? Brinque. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Vale? Gracias a Dios, en su mente bórrelo, porque es una exclamación de que lo que él está experimentando ahora. Pero realmente lo que le sigue al cuerpo de muerte es: así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire qué gracioso está eso. Así se vive bajo la ley. Así se vive sin Jesucristo. Con la mente yo creo en Dios. Para mí Dios es lo más grande. Pero con las acciones, crucificando a Jesucristo todos los días. ¿Sí entendemos esto? El próximo verso, ¿cómo dice? Ahora, aparte de lo que acabo de explicar, este es mi pasado, ¿no? Ahora, en Jesucristo, en el nuevo régimen, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están. ¿Cuál es la respuesta a la ley del pecado? ¿De qué manera podemos ser libres de la ley del pecado? ¿De qué manera podemos ser libres de la condenación que la ley me restregaba todos los días? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿De qué manera? Arrepintiéndole, recibiéndole, creyendo que lo que él hizo fue completo, fue perfecto, no es mejorable, es todo inclusivo. Ahora, si tú crees eso, si tú aceptas eso y dejas de mirarte a ti y lo miras a él, precioso, glorioso, crucificado, resucitado, glorificado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, no para los que creen en Cristo. Los que están, hay quien cree que Cristo existe, pero no está. Yo puedo creer, ejemplo, ¿cómo se llama este varón? Que Tony es un zapatero. Sin embargo, nunca llevarle mis zapatos, porque para mí es un mal zapatero, un ejemplo. Yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, sí, yo sé que tú crees, pero ¿estás en Él? ¿Pero has ido a Él? ¿Pero lo has hecho tuyo? Sí, yo creo, hay un zapatero allí, pero ¿está pegado los zapatos? No. Él no. ¿De qué me vale creer que Él es zapatero? Saber que es zapatero si no lo uso, es porque lo descalifico. Sé que es zapatero, pero para mí no califica como un buen zapatero. Se creer en Jesucristo que existe, el Jesucristo histórico, el de la Biblia, el de antes de nuestra era y después de nuestra era, no nos hace acepto. Hay que estar, hay que incluirse en Él, hay que unirse a Él, hay que creer en Él, hay que vivirlo a Él, hay que bañarse en su sangre, hay que recibir la gracia salvífica por el solo creer, extender las manos y creer. Santiago lo dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Creer, hasta los demonios creen. Pero ¿quién le cree? No quién cree en Él, ¿quién le cree? ¿Quién está en Él? Diga, nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la, sino conforme al, los que no andan conforme a la ley del pecado, y que por lo tanto tampoco están bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de ¿quién? Del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida, repito, ley del pecado, la ley de Dios por ley de Moisés y ley del Espíritu de vida. ¿Cuántas leyes hay aquí? Ya fuimos libres de dos leyes. ¿Cuáles? La ley de Moisés y la ley de pecado. ¿Qué ley nos gobierna ahora? ¿Cuál es la constitución de este reino? La ley del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
Esto no es por tener la Biblia, ni por venir los domingos aquí. Es para los que están metidos sumergidos que son parte de ¿quién? De Cristo Jesús. Esto no es para los congregantes. Esto es para los que se meten en Jesucristo, se unen a Él. Me ha librado. Diga, me ha librado. Me ha librado. Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Antes, lo que no quería hacer, esto hacía, porque el pecado moraba en mí. Ahora en Jesucristo no tenemos ese conflicto. Ahora llega la tentación, ahora llega el mal deseo, ahora llega la influencia, porque todavía, mire, pellícate, ahí está la carne. Pero le decimos, no, soy tu esclavo, no voy a adulterar, no voy a mentir, no voy a robar, no. Seré más esclavo tuyo, pecado. Seguiré en libertad en Jesucristo, bajo la ley del Espíritu de vida, y la gracia del que está en ti te asiste y vences el pecado, y vences toda tentación, y vences toda confrontación, porque ahora que eres libre, que somos libres para decidir, porque ya no somos esclavos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El otro verso. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley era como un espejo. Está despeinada, estás arrugada, oye, se te han quitado 5 o 6 pelos, oye, que no te lavaste bien la cara, oye, que subiste de peso, oye, que bajaste de peso. La ley es como un espejo que te dice la condición, pero ni te peina, ni te pone pelo, ni te lava la ropa, no te arregla. Entonces, me imagino que los seres humanos, mientras no habían espejos, o mientras uno no se miró en el agua, eran felices. Ya cuando se vieron en el espejo, ¡ah! Ese soy yo. Y esa es la debilidad de la ley. Que la ley te dice que está mal, pero no te habilita, no te ayuda a corregirlo. ¿Qué nos ayuda a corregirlo? La gracia en Jesucristo, que nos da el poder. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era, diga era. Esa batalla, lo que no quiero, lo que quiero, diga era. Cuando andaba en la carne, cuando no tenía Jesucristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, yo era débil, ya no soy débil. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, en semejanza, Él no era pecado, Él no era pecador, pero Él cargó con el pecado de todos, para que ahora los que crean sean libres de ese pecado, con el cual Él ya cargó. No va a cargar, ya cargó. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Cuando murió, ¿qué hizo? Condenó el pecado en su carne, para que la justicia de la ley, que no se cumplía en lo que guardaban la ley, porque lo que querían hacer no podían hacerlo, porque eran esclavos de pasiones y sentimientos contrarios al bien que querían hacer, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay libertad en Jesucristo, hay poder en Jesucristo. Este nuevo régimen te habilita para andar en libertad. Y ahora, lo que quieres hacer, lo haces. Y lo que no quieres hacer, no lo haces. Llega la tentación, llega el pecado, el mal te visita, pero tú dices, no, porque no. Pero sin Cristo, no lo voy a hacer, 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 no lo voy a hacer. Ah. Porque éramos esclavos. Así que si tienes a Jesucristo, créeme, aunque aún hayan cosas que te dominen, este conocimiento te va a hacer libre. Porque poder de Dios tienes.
gracia de Dios tienes. Pero si yo como pastor digo de que eres un pecador, de que aquí todos somos pecadores, anulando la gracia de Cristo, claro que te va a ser difícil vencer el pecado, porque en tu mente la obra de Jesucristo no te libertó. Pero yo vine para declararte, para notificarte que Jesucristo, cuando murió, cumplió la ley, crucificó la ley, crucificó el pecado, para que ahora tú seas de Él. Y todo aquello de lo cual no pudiste ser libre, creyendo en Dios y leyendo la Biblia, cuando recibas a Jesucristo y te metas en Él, serás libre. Es por eso que hablamos de fe sin hipocresía. Porque la Escritura dice que somos santos, pero los pastores decimos que somos pecadores arrepentidos. Entonces es hipocresía. Él dice que eres santo, Él dice que eres justo, porque es la justicia de Jesucristo en ti, en mí, en nosotros. Créeme, y te conviene declarar esa verdad hasta el cansancio, porque es de la única manera que vas a poder ser libre. Deja a Joel que te asista para que te escuche. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al... El otro verso, como dice, terminamos ahí. Porque los que son de la carne, los que son esclavos del pecado, los que no quieren esa nueva naturaleza que nos es impartida al recibir a Jesucristo en espíritu, los que son de la carne, ¿en qué piensan? Se pasan el día pensando en fornicar, en robar, en adulterar, en drogarse. Pero los que somos libres de la carne, pero que somos ahora del régimen, de la ley del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Déjate de estar pensando en pecado. Ay, que el pecado, que el pecado, ay, que el pecado, ay, que este pecado. No pienses tanto en el pecado. El diablo, ay, que el diablo. No pienses tanto en el diablo. Piensa en el Espíritu. Piensa en lo que Jesucristo hizo. Piensa en los dones, talentos, ministerios, en el llamado que Dios tiene para contigo. Piensa como muchos, viendo que andar en libertad, van a correr a Jesucristo a causa tuya. Pensando no comer, no vestir, que es el aretico, que es el vestidito, que los hay. Piensa, ocúpate en lo que Dios te ha concedido. Porque ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. No podemos seguir con esa conciencia como si fuéramos pecadores. Busquen un pasaje del Nuevo Pacto donde se nos llame pecadores, se nos llama santos, justos y perfectos en Jesucristo. Disfruta eso. No sigas mirándote en el viejo hombre, no sigas mirándote en tu yo. Mírate en Jesucristo, poderoso, glorioso, resucitado, dueño de ti mismo. Piensa en lo que Dios te ha concedido. Aleluya. No en tus fracasos, no en tus pecados, no en tus caídas, sino en lo que Él ha hecho. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El 8. Les dije que pusiera 1, pusiste 3, seguimos ahora. Y los que viven según la carne. Ya vimos ahorita de que a la ley se le llama la letra, ¿no? ¿Y la ley trabaja para quién? ¿La ley sentencia a quién? A la carne. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vivir según la carne no es solamente vivir codiciando y envidiando. Cuando tú quieres
ser hallado justo por guardar la ley de Dios, eso es carne. Cuando tú crees que eres más santo que tu hermano porque viste más largo, esto es carne. Porque estás desmeritando a Jesucristo y te estás confiando en tus méritos. Porque yo visto así, porque yo ayuno más que tú, Aida. Yo soy más santo que usted. ¿Sabe cómo se llama eso? Diga, carne. Cualquier mérito, cualquier argumento que no sea lo que Jesucristo hizo para agradar a Dios, ¿sabe cómo se llama? Carne. No soy como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, diezmo de todo lo que tengo. Oiga, con ese nivel de orgullo, ¿para qué tú quieres a Dios? ¿Sabe cómo se llama eso? Carne. Toda obra que es carne. Todo fruto que es vida y paz. Deja de obrar para Dios y da fruto para Dios. Deja de querer hacer y darle la libertad de que Él haga en ti, de que Él haga por ti. Deja de creerte tan santo o tan pecador en tus obras o por tu obrar y mírate santo, porque estás revestido del santo, que se llama ¿cómo? Jesucristo. Amado, es muy difícil de comprender esto. Así que los paulistas que estaban aquí, no, pastor, yo le sirvo con la mente a Dios, pero con mi cuerpo es pecado. ¡Cuidado! Eso era cuando Pablo estaba en la carne, cuando estaba bajo la ley del pecado, porque ahora libre. Gracias a Dios por Cristo Jesús. ¿Entendemos o no entendemos? Amén. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, diga, más nosotros no vivimos según la carne, sino según Él. Ahora yo confío en el que me habita, me dejo guiar por Él, me dejo enseñar por Él. Si es que el Espíritu de Dios, perdón, tú vives según el Espíritu y no según la carne. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Te puedes portar muy bien, puedes guardar los 613 mandamientos, que si no tienes al Espíritu de Cristo, al Espíritu del Hijo, al Espíritu Santo, llámalo como tú quieras, no eres de Él. Porque repito, el cristianismo no es una conducta ética y moralmente correcta. Yo conozco personas que se comportan mejor que tú y mejor que yo. Yo conozco gente de mejor corazón que tú y que yo, pero no quieren saber de Dios. Conozco personas que confían en sus obras, pero no quieren saber de Dios. Pero tú y yo llegamos aquí cojos, mancos, ciegos, mudos, locos, endemoniados, pero nos desvestimos de nuestra justicia para ahora tan solo creer y confiar en Él, porque en nosotros no había ningún bien. Y ahora el bien que hay, ¿cómo se llama? Jesucristo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. El cual produce fruto. Es el árbol de la vida que produce ¿qué? Fruto en nosotros. Pero algunos se quieren robar la gloria por esos frutos, que no son de nosotros. ¿Son de quién? ¿Frutos de Él? ¿De qué son los frutos? ¿Y por qué te das en el pecho como si fueran tuyos? Porque yo sí tengo amor de Dios, yo sí te amo. Perdón. Eso es un fruto del Espíritu, eso no es tuyo. Yo sí que diezmo, yo sí que... Perdón, mata el yo ese. Eso es un fruto, no tuyo, del Espíritu. Digo, si es que el Espíritu de Cristo está en ti. Si no, es tuyo. Recibe el aplauso. ¿Ya está? ¿Estamos aquí o no estamos? Amén. Amados, vamos a seguir hablando de la gracia. Pero esto hay que entenderlo. No es tener la Biblia, es entenderla y discernirla espiritualmente. Yo sé que la mayoría aquí estaban enredados con Pablo. El bien que no quiero hacer, el mal. Hoy matamos a aquel Pablo que hablaba de su experiencia en la carne. Pero ahora en el Espíritu, dice Pablo, ninguna condenación. Libre de la ley del pecado, libre de la ley de Moisés. Oh, servidor de Jesucristo.
Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vamos a dejarlo ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo fuerte? Rápido. A los mandamientos, a la ley. Eso es lo que estamos guardar el explicando. sábado. Muy bien. Hacer eso no es más que apoyarnos en muletas para poder llegar hasta Dios y menospreciar la obra de Jesucristo. Algunos, basados en una parte de la escritura, justifican guardar el sábado y andar bajo la ley con esa parte de la escritura donde dice que nadie te juzgue por días de fiesta, días de comida, de bebida, días de reposo. Justificado con eso, a veces vamos y vivimos bajo la ley sin darnos cuenta. Guardamos el sábado, algunos guardan el sábado y algunos dicen, hacen las fiestas como ahora, que recientemente yo fui invitada, se lo dije, dice que de las trompetas, que es la que toca, basado en que nadie te juzgue en días de fiesta, días de comida, que comes, que bebes, ni la luna, si es buena, si es santa, si es corta. La pregunta es, La gente se justifica con eso. Gracias. si estoy bajo la gracia y con Jesucristo estoy completo y perfecto, ¿qué sentido tiene ponerme la carga, buscarme problemas en el trabajo, en la escuela, porque el sábado no puedo trabajar, porque el sábado no puedo estudiar? Sí, depende. Hay veces que toca ir el sábado, y a veces en la universidad hay que ir el sábado. La primaria no, y la secundaria, pero sí. No puedo estudiar, no puedo trabajar. ¿Qué sentido tiene con el problemón que tenemos acá con la alimentación? Ahora no puedo comer carne de puerco, no puedo comer clavia, no puedo comer esto. ¿Qué sentido tiene guardar una fiesta que me lleva recursos, que lo puedo invertir en mi familia? A ver. Si Jesucristo para ti es suficiente, ¿qué hacemos metidos en los rollos de guardar un día, de celebrar fiesta y dejar de comer cosas? Que me expliquen ellos qué ganan con esto. Porque si ganan algo, Jesucristo no es suficiente. Si Jesucristo es suficiente, todo lo demás lo puede tirar por la borda, que de nada sirve. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Yo soy un hombre feliz en mi casa, mis hijos, mi esposa. Sí, que tú haces entonces mirando a otras mujeres. No, mi esposa conmigo es perfecta. ¿Y por qué tú eres tan bandido que te acuestas con otra? No, ella me atiende, cariñosa, deleitosa, jugosa conmigo en intimidad. Sí, bandido. ¿Y por qué buscas a otra? Jesucristo, no. Yeshua HaMashiach. No, el Mashiach, Yeshua. ¿Sí? ¿Y qué hace buscando otro marido llamado Ley? ¿Y por qué te sales de él? Sí, porque se le mandó a ellos. Amados, si no entendemos esto a cabalidad, nunca vamos a disfrutar la gracia en verdad. Y muchos seguirán enfermos, atormentados, pecando y debilitados, porque todo lo que pasa es por una maldición, todo lo que pasa es porque el pecado me agarró, todo lo que pasa es porque fallé antier o hace 500 años, y con la conciencia de pecado no podemos disfrutar la gracia. No se pierda los demás domingos. Esto va a ir en aumento. 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 Pero hasta que tú no te pongas de acuerdo con Dios, no vas a vivir la vida plena en Jesucristo. Porque Dios no se va a poner de acuerdo contigo. Dios jamás se va a poner de acuerdo con lo que tú dices. Tú y yo debemos ponernos de acuerdo con Él en lo que Él dice de nosotros. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Que la gracia, la paz, el amor de Dios nos gobiernen siempre. Que toda muleta, concepto religioso, argumento que nos fue enseñado por el diablo, por el mundo o por la religión evangélica, caiga en esta mañana, y que lo único que permanezca firme en nosotros sea la verdad presente en Jesucristo. Libre de la ley del pecado, libre de la ley de la muerte, libre de la ley de Moisés, esclavos
a voluntad propia de la ley del Espíritu de vida. Así somos, así estamos y así vivimos. En el nombre de Jesucristo, Dios y Señor nuestro. Amén. La gracia con ustedes. La gracia con ustedes.